Buenos días, muchas gracias, querido Carlos. A una llamada tuya y del EPI no puedo más que responder positivamente en cualquier circunstancia y por cualquier medio, en este caso telemático. Lamento no haber podido estar personalmente en la Universidad de Alcalá, que como dices, para mí es un lugar muy especial, lo mismo que la ciudad de Alcalá de Henares, y haberme conectado incluso con retraso. Precisamente ahora he tenido la oportunidad, hace unos minutos, de poder charlar con Enrico Letta, que estos días en España ha presentado su informe sobre el mercado único. Eh, y la verdad es que es un asunto tan importante que merecía la pena y aún así, pues lógicamente pido las disculpas correspondientes. También he tenido ocasión de escuchar a mi buen amigo catedrático, diputado y candidato que va a ser reelegido, Juan Fernando López Aguilar, que yo creo que ha hecho una labor extraordinaria en el Parlamento Europeo. Mucha gente no sabrá que él ha sido el ponente, por ejemplo, sobre la reglamentación europea que en la Cámara permitía el certificado de vacunación, gracias al que hemos viajado seguros por toda Europa durante los duros tiempos de la pandemia y de otros muchos temas de los que él se ha encargado. Es un punto de referencia en el Parlamento Europeo, por supuesto en su comunidad autónoma, en nuestro país, donde fue ministro, y, y yo espero que además siga con esa labor extraordinaria en la Cámara de Bruselas y Estrasburgo. Bien, tenemos unas elecciones europeas el próximo 9 de junio. Si no me equivoco, se va a elegir la 10ª legislatura del Parlamento Europeo. Y esto hay que subrayarlo porque el Parlamento Europeo no siempre fue elegido de manera directa y universal. Era una asamblea delegada. Por primera vez se eligió en las urnas en 1979. Desde entonces hasta hoy ha llovido mucho, quizá en España no tanto como querríamos, pero sin duda alguna el Parlamento Europeo ha ido cada vez más ganando funciones como Cámara Legislativa, como autoridad presupuestaria, como el lugar donde se controla el trabajo de las instituciones europeas, el Consejo de la Unión, el Consejo Europeo y, por supuesto, la Comisión, por no hablar de otras, y además que representa, por lo tanto, a los ciudadanos europeos de manera directa. No es casualidad, en ese sentido, que el Parlamento Europeo sea protocolariamente la primera institución de la Unión, porque es la única que se elige en las urnas. Y protocolaria y políticamente esa es la Unión. Estas elecciones, querido Carlos, queridas amigas y amigos, no van a ser unas elecciones cualquiera. Sí, ya sabemos, cada vez que vienen unas elecciones europeas decimos que van a ser las más importantes de la historia. Yo estuve como miembro del Parlamento Europeo en la cuarta, en la quinta y en la sexta legislatura, 15 años, y todas las veces lo decíamos. Pero atención, esta vez es más cierto que nunca. ¿Por qué? Porque la Unión Europea va a elegir a sus diputados después de haber hecho frente nada más y nada menos que a tres crisis sucesivas. La crisis provocada por el coronavirus, la crisis económica procedente de esa epidemia y finalmente la crisis provocada por la invasión rusa de Ucrania. Es decir, una crisis que afectaba nuestra vida y nuestra muerte. Lamentablemente muchos conciudadanos nos han dejado y a ellos dedicamos un recuerdo a ellos, a sus familias. En segundo lugar, una crisis económica que otra vez nos ponía en dificultades de haber salido más o menos de la crisis de 2008. Y en tercer lugar, una invasión que ha violado los principios más primarios del derecho internacional, como son la soberanía nacional y la integridad territorial en suelo europeo. Pues bien, de estas tres crisis, la Unión Europea se puede decir ha dado una respuesta a la altura de las circunstancias. Cuando empezó la crisis provocada por la pandemia, la crisis de salud, no teníamos instrumentos suficientes para combatirla. Cuando ha terminado, hemos tenido la capacidad de vacunar a toda la población, de producir todo lo que necesitábamos, de establecer certificados de vacunación y, por lo tanto, de estar preparados para el futuro. Respecto a la crisis económica, esta vez no se ha cometido el error de 2008, de la austeridad por la austeridad. Al contrario, hemos sido capaces de crear instrumentos tan importantes
como el programa de recuperación, el Fondo de Recuperación y Transformación, que es un elemento fundamental para que Europa haya recuperado sus tasas de crecimiento y sus tasas de empleo. Sin esas herramientas europeas, la catástrofe hubiera sido total. Hemos perdido millones de puestos de trabajo. No hubiéramos recuperado el crecimiento y estaríamos ahora en una auténtica pesadilla económica. Y finalmente la Unión ha sido capaz de responder de manera unida y eficaz, como seguramente el presidente Putin no pensaba, a esa invasión rusa de Ucrania, creando los mecanismos de política de seguridad y de defensa necesarios. En ese sentido, yo quiero subrayar en los tres campos el papel de España, tanto en la respuesta a la pandemia, como en la crisis económica, como en la crisis de seguridad provocada por la invasión rusa de Ucrania, y en particular, por ejemplo, en este último caso, el papel de alto representante para la política exterior y seguridad común, Josep Borrell, que por cierto ayer también tuve ocasión de conversar. Por tanto, después de todas estas respuestas, ahora bien, las elecciones europeas, yo creo que en las elecciones europeas los ciudadanos tienen que decir si les parece bien todo lo que se ha hecho y, más importante aún, si les parece que hay que seguir dando pasos en esa dirección, en la dirección de más Europa, en la dirección de más y mejor Europa, en la profundización política y en la ampliación a nuevos países. Y sobre todo porque tenemos una amenaza importante, que no podemos obviar. Los problemas no se pueden esconder debajo de la mesa. Tenemos el problema de un crecimiento de fuerzas nítidamente europeas que no comparten los valores europeos, que los ponen en cuestión y que ciertamente no se ajustan a lo que ha sido la tradición eh, política y de valores de la construcción europea. Son opciones que se presentan legítimamente con todo el derecho a las elecciones y que pueden obtener un importante número de votos. Son opciones antieuropeas, populistas, de extrema derecha en muchos países, hasta el punto de que se habla de que podrían conseguir 180. Bien, con 180 escaños no se puede dominar una Cámara como el Parlamento Europeo que va a tener 705 miembros. Pero sí se puede influir en muchas políticas. Se puede influir, por ejemplo, en otros grupos importantes, como el grupo del Partido Popular Europeo. Y en ese sentido, querido profesor, para mí lo importante es este mensaje. Pedir a los ciudadanos europeos que reflexionen sobre si quieren que sigan más esa gran coalición de populares, socialistas, liberales, verdes, proeuropeos, que han permitido construir esta Unión Europea de éxito, o no quieren que siga así. Yo creo que si no sigue esa coalición sería un tremendo error, que la Unión Europea entraría en una etapa de turbulencias impresionante. Pero lógicamente es una decisión de los ciudadanos, una decisión libre y que secretamente van a establecer introduciendo una papeleta en la mesa. El Parlamento Europeo tiene hoy más poderes que nunca. Yo recuerdo que había una eurodiputada liberal mayor que una vez me preguntó qué ha sido pues en 1960. Pues mire, yo ya estaba entonces en el Parlamento Europeo, que era una asamblea delegada. ¿Sabe usted lo que había? Pues digo, pues no, pues sobre todo había un perchero y poco. Es decir, una asamblea delegada que tenía muy pocos recursos, que tenía muy pocos medios y tenía muy pocos poderes. Pero hoy el Parlamento Europeo decide sobre nuestra vida en todos sentidos y siempre para bien. Por ejemplo, se pone el caso del roaming. Yo puedo viajar ahora a París y desde allí llamar a mi casa o recibir una llamada desde España sin tener que pagar ese dineral que supone el roaming. Pero he citado, por ejemplo, el certificado de vacunación que nos ha permitido viajar de aquí para allá. Poca gente sabe que incluso la calidad y la salud de nuestros desayunos es también objeto de leyes europeas que nos protegen desde lo más pequeño hasta lo más grande. No hablar ya del fondo de recuperación, las perspectivas financieras de la Unión Europea, o sea, el marco financiero plurianual, etcétera, etcétera. Desde luego, el Parlamento Europeo es clave en dos grandes desafíos que tenemos. Completar el mercado único, continuar la transición verde, profundizar la transición digital, seguir construyendo nuestra política europea de seguridad y defensa, seguir edificando nuestra autonomía estratégica europea. No queremos ser autárquicos, pero sí ser conscientes de que tenemos que
que evitar la dependencia de este o aquel país de una manera casi monopolística. El tema de la energía, del gas y del petróleo ha sido un buen ejemplo. Y sobre todo que tenemos también que ser capaces de construir la Europa social. Yo le decía ahora mismo al señor Letta, cuyo informe sobre el mercado único me parece sencillamente extraordinario. Yo creo, le decía, que hay que conectar su informe con la construcción de la Europa social. Tenemos que demostrar a las trabajadoras y a los trabajadores de la Unión Europea que el mercado único está a la altura de la Europa social, o mejor dicho, que la Europa social está a la altura del mercado. Tenemos la necesidad de tener, por ejemplo, un salario mínimo común europeo. Necesitamos legislaciones vinculantes que permitan igualar los derechos de indemnización, los derechos respecto al despido, eh, al desempleo, incluso en el conjunto de la Unión. Porque un mercado único sin dimensión social, ¿qué es? Pues algo no europeo. Porque en Europa hay un modelo social que diga lo económico con el bienestar. Tenemos que seguir construyendo los servicios generales de interés común en el nivel europeo. Por ejemplo, necesitamos una directiva de datos pues, europea, necesitamos una estrategia europea contra el cáncer, necesitamos seguir profundizando en la estrategia farmacéutica europea. En fin, todo aquello que nos permite, además, llevar adelante la igualdad entre la mujer y el hombre, la lucha contra cualquier tipo de discriminación, la lucha contra cualquier tipo de racismo y xenofobia, y además sea una Europa abierta, porque nos hacen falta las personas que vienen a trabajar desde fuera a la Unión. Cada vez tiene menos habitantes. La Unión demográficamente cada vez menos. Y yo quiero poner el ejemplo de España. ¿Por qué España está con un crecimiento superior a otros países de la Unión? ¿Por qué hemos recuperado tan rápidamente el crecimiento? ¿Por qué tenemos 21 millones de personas trabajando? Gracias por la millones de personas de fuera de la Unión a trabajar en nuestro país, de inmigrantes a los que damos bienvenida. Y quiero decir, Carlos, que yo cada vez quiero un mensaje criminalizando la inmigración, no puedo sentir más que un rechazo absoluto hacia ese mensaje. Nosotros somos un país de emigración a América, por ejemplo, de emigración a Europa. En esos lugares los españoles se han desarrollado en libertad y siendo bienvenidos a su trabajo, y España y la Unión Europea no pueden ser una fortaleza. Todas las cosas porque las fortalezas acaban agotándose si se consideran asediadas en cuanto que el asedio dura. En fin, todos estos retos los tenemos por delante. Y yo creo que la respuesta, repito, está en manos de los ciudadanos europeos y luego de los ciudadanos españoles. Nos faltan muchas cosas que no vamos a tener en estas elecciones europeas, hay que decirlo. Por ejemplo, vamos a votar en España una lista de cada partido español, pero no vamos a tener ocasión de votar una lista transnacional europea, como había propuesto el Parlamento Europeo. Eso es una mala cosa. Y yo creo que hay que señalar a los gobiernos. Los gobiernos que nos representan en el Consejo de la Unión no han tenido la voluntad para hacer realidad algo tan sencillo como una lista de 25 diputados que se eligieran en términos transnacionales. Es decir, que yo pudiera votar al Partido Socialista Europeo, además del PSOE, o al Partido Popular Europeo, además del Partido Popular, etcétera, etcétera. Esto no tiene sentido. No tiene sentido una Unión Europea cada vez más afianzada. Tampoco tiene sentido que no se pueda hacer una campaña verdaderamente. Y lo vamos a ver, me temo, lamentable. Más allá del esfuerzo de los cabezas de lista, que será meritorio. Me temo que volveremos a caer en la tentación de hacer campañas europeas nacionales. Y los franceses hablarán de Francia, y nosotros de España, y los griegos de Grecia, cuando estamos hablando de tomar decisiones que nos afectan a franceses, españoles y griegos al mismo tiempo y que van a ser adoptadas por instituciones que nos representan de manera simultánea a todos. Esto no puede seguir así. Ayer era 9 de mayo. Todos hemos, al menos yo, colgado, me puse mi chapita con la bandera europea, mandé un tuit que ustedes se encontrarán con el himno de la Unión, pero poca gente sabe que es que los símbolos europeos no son símbolos europeos, son símbolos europeos para los 16 países que lo reconocieron en una declaración anexa al tratado. Bueno, pues ya es hora, por favor, de que la bandera que tienen Carlos y el profesor que la acompaña detrás, pues sea la bandera de todos los países de la Unión. ¿Cuál es el problema? Y de que todo el mundo, cuando oiga esa novena sinfonía de Beethoven, ese movimiento que se ha ido en Europa, pues lo pueda reconocer como lo que es.
y nos quedan muchos pasos para construir una Europa federal. Pero eso es inevitable. La propia dinámica de tener una Europa federal en el futuro va a ser grave. Digo más, esa Europa federal la necesita el resto del mundo. Nosotros no somos el centro del mundo. Sí, sí, en Europa se vive muy bien, pero nosotros por sí solos no somos nada sin el resto del mundo. Yo creo que la paz, que la solidaridad, que el desarrollo, la lucha contra el cambio climático, el desarrollo de nuevas tecnologías accesibles a todos, garantizar un futuro de prosperidad para los jóvenes y de tranquilidad para los mayores, de igualdad entre las mujeres y los hombres, digo, de defensa de los valores contrarios al racismo y la xenofobia, necesitan de una Unión Europea federal y cada vez más fuerte. Porque tenemos que formar una coalición internacional para alcanzar esos objetivos. Y desde luego, si hay dos lugares compatibles absolutamente, pues son efectivamente pues Europa y América, América, Iberoamérica, sin duda. En fin, estos eran los pocos mensajes que yo quería lanzar en estos momentos en los que ya estamos calentando motores para esa campaña que empieza, Carlos, dentro de muy pocos días. Ya estamos en campaña europea, terminamos la campaña de las catalanas, habíamos terminado la de las vascas, ahora vamos a la europea. Va a ser más bonita la europea que todas las demás, sin duda alguna. Y ahí vamos a confrontar ideas. Y cuando digo confrontar ideas, es intercambiar ideas. Intercambiar ideas, algo tan imprescindible en la Unión. No ver al adversario político como un enemigo, sino como alguien del que aprender y al que convencer. Yo estuve en un parlamento regional y me decían, pero allí, en Europa, ¿cómo es posible que lleguéis a tantos acuerdos? Mi respuesta siempre ha sido la misma, porque existe la convicción de que puedes convencer al otro. Y por lo tanto, para convencer el argumento es imprescindible. Si no tienes esa convicción, no lo intentes. Por lo tanto, no hay diálogo. Ojalá ese espíritu europeo se traslade a todos los lugares, pero con el mismo espíritu que Carlos organiza sus clases, sus trabajos, sus congresos, os han explicado personas que me han precedido ahora y os van a explicar grandes europeístas como Enrique Barón, como Román Jauregui, que vais a tener la ocasión de disfrutar. Creo que esa es la palabra correcta a lo largo